Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. ¿Qué tal, amados hermanos? Es un gusto poderles saludar una vez más por este medio, en este día en el cual, pues, agradecido con Dios por permitirme poderles compartir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, y yo quisiera que esta palabra fuera de bendición para sus vidas, para ustedes, para sus familias. Yo los quiero invitar para que hagamos una oración y después de esto comencemos a dar lectura a la palabra de Dios y veamos la enseñanza que Dios nos quiere dar en esta hora. Cierra tus ojos. Padre, en esta hora te damos gracias, te agradecemos infinitamente, Señor, por este tiempo que tú nos permites para poder compartir tu palabra, para poder escuchar. Yo te pido que bendigas, Señor, a los que van a escuchar tu palabra, como has también bendecido mi vida. Quiero pedirte por las necesidades que puedan tener algunos de ellos, tal vez estén pasando por momentos difíciles. Yo te pido que tú les ayudes, que tú les bendigas, que les des paz aún en medio de la necesidad, de la tribulación, de la enfermedad, que ellos puedan ver y sentir esa paz que tú das. Nos ponemos todos en tus manos y esta palabra es tuya y la damos en tu nombre. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a hacer una lectura. Yo quiero que lean conmigo esta lectura en la primera carta de Timoteo, la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 2, y vamos a leer el versículo del 3 al 5, por favor. Primera de Timoteo 2, del 3 al 5, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Estas palabras que Pablo daba a Timoteo para que las compartiera con la iglesia son extremadamente importantes. Quiero yo comentarte que la obra de Jesucristo aquí en la tierra, la obra de Jesús como Hijo de Dios, haciéndose hombre, habiendo dejado ese trono de gloria, habiéndose despojado de todo ello, de esa deidad, se hizo hombre y vino a nacer de una mujer llamada María, y nació y creció de una manera como lo hacen todos los hombres, mujeres de la humanidad. Y él tenía una obra, y él tenía un objetivo, y él tenía un mandamiento por parte del Padre, en venir a cumplir el propósito por el cual él había sido enviado. Y este propósito era darnos salvación, darnos vida eterna. Por eso nuestro tema de hoy tiene por nombre un solo mediador y salvador. Mediador, porque está intercediendo en este momento
está intercediendo ante el Padre por ti y por mí. Está intercediendo ante el Padre por todos aquellos que han cometido alguna falta, que han cometido algún error. Y el Señor Jesucristo está intercediendo y pidiendo misericordia por toda la humanidad. Un solo Salvador y mediador. Esto quiere decir, mi amado hermano, que no hay otro camino para la salvación sino solamente Jesucristo. Jesucristo hombre. Indudablemente, todo el ministerio de Jesucristo y toda su obra es importante. Vamos a mencionar algunos puntos de su obra que hizo aquí en la tierra el Señor Jesús. Trajo palabra. Él vino a dar la palabra del Padre a los hombres. Él hablaba a las multitudes que lo seguían, hablaba en los templos, hablaba en los campos, hablaba a la orilla del mar y compartía las enseñanzas y los mandamientos de su Padre. Y él decía, no son palabras mías, sino son palabras de mi Padre. Yo vengo no a cambiar la ley, sino a cumplir la ley de mi Padre. Traía palabra. Esa era parte de su obra, de los propósitos que él tenía que cumplir aquí en la tierra. Otra era traer consolación. El pueblo de Israel estaba pasando por un momento de crisis social, estaba siendo oprimido por el pueblo romano, y Jesucristo les daba palabras en las cuales Él les decía que podíamos estar en paz, que podíamos amar a nuestros enemigos, que ellos podían amar y perdonar a aquellos que les tenían conquistados y que les oprimían. Ese era otro propósito, traer paz, consolación, seguridad, sanar a las personas, a los enfermos. Él hizo milagros, muchos milagros. Liberó endemoniados, los rescató de las garras de los demonios, hombres, mujeres que tenían ese problema de haber abierto su corazón y haber dado lugar al enemigo y habitaban en ellos, y Jesucristo sanaba enfermos y liberaba endemoniados. Esa era otra de las cosas que Él vino a hacer. Porque Él decía algo importante: si no creen a las palabras que les doy, crean a los milagros que estoy haciendo. Indudablemente los milagros en el tiempo de Jesús se hacían presentes por esa necesidad de que la gente pudiera creer también por los milagros. Y actualmente en la iglesia necesitamos que los milagros sigan vivos, que sigan presentes, que no nos olvidemos de que dependemos y somos hijos de un Dios que hace milagros, de un Salvador y mediador que hace milagros. Y la gente va a creer por medio de los milagros. Y ese era otro de los propósitos que Jesús vino a cumplir a la tierra: liberar, sanar. Y dentro de todos los propósitos que Él vino a cumplir en la voluntad del Padre, cuando Él fue enviado, para mi modo de ver, el fundamental, el que es la base de toda esta obra, es la salvación. Es la salvación. Dentro de todos los propósitos y las necesidades que teníamos o tenemos como hombres, la salvación, hermanos, es la base, es el fundamento. Es donde tú y yo nos vamos a edificar y vamos a poder crecer y vamos a poder disfrutar de toda la obra de Jesucristo en nuestra vida. Porque te quiero decir algo: si hay milagros en tu vida, pero no hay salvación, no estamos ganando. Si hay prosperidad en tu vida, pero no hay salvación, no estamos ganando.
Tú puedes decir: en estos momentos estoy muy tranquilo, tengo paz, estoy pasando por un tiempo de abundancia, me siento muy confortable. Pero si no tienes salvación en tu vida, no tienes nada, mi hermano, amigo. Es necesario entender que tenemos que fundamentar la obra de Jesucristo en nuestras vidas en la salvación. Por eso yo te invito para que tú medites en estas palabras. Necesitas acercarte a Jesucristo para que tú tengas ese don, ese regalo de la salvación. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero hay un punto importante, como todos lo que acabamos de leer en Timoteo. Fíjate bien cuál es el propósito de Dios para tu vida. Fíjate bien cuál es el propósito de Jesucristo para tu vida. Dice así, lo voy a volver a leer: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere, Dios quiere, Jesucristo quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere, Jesucristo quiere y está mediando por nosotros. Pero tú, ¿qué es lo que quieres? Tú también quieres venir al conocimiento de la verdad. Tú quieres venir a este lugar de salvación. Fíjate que tanto Pablo como Pedro hacían énfasis en que Dios quiere que todos los hombres seamos salvos, que toda la humanidad, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, adultos mayores, que todos seamos salvos. Voy a dar lectura ahora en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pedro ahora escribe a las iglesias y les dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Fíjate, este es el punto de bendición en esta hora que yo quiero que tú tomes para tu vida. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Salvación. El Señor quiere hacer milagros en tu vida. El Señor quiere darte prosperidad. El Señor quiere llevarte hasta el final de tus metas, de los propósitos, de tus proyectos. Pero sobre todo el Señor quiere que tú seas salvo. Dice el apóstol Pedro, hermanos, sino que es paciente para que todos nosotros podamos arrepentirnos y no perezcamos por falta de esa salvación. Este es el punto que quiero yo en este momento tratar también contigo. En los principios de la iglesia cristiana, cuando Jesucristo fue crucificado y después resucitó y ascendió a los cielos, la mayor parte de los seguidores de Jesucristo, de los cristianos, habían escuchado que Él volvería por su iglesia, triunfante, victorioso, que Él volvería por su iglesia. Pero en ese momento, la mayor parte de la iglesia tal vez estaba esperando que Jesucristo volviera, no sé, en un mes o en 2 meses después de haber resucitado, o que pasaría 1 año o 2 años o 3 años y que el Señor Jesucristo vendría por su iglesia y los liberaría de toda esa gran opresión que estaban viviendo, como les decía, siendo cautivos por parte del pueblo de Roma. Pero sucedió que pasaba 1 año, 2 años, 10 años o más de 10 años y el Señor Jesucristo no venía por segunda vez. Entonces la iglesia se comenzó a impacientar, la iglesia comenzó a dudar, la iglesia comenzó a pensar que el Señor Jesucristo ya no volvería, porque ellos querían que ya volviera en ese tiempo. Y por eso Pablo escribe a la iglesia y le dice: el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, según algunos piensan
que es tardío o que es tardía la promesa del Señor. ¿Y por qué el Señor Jesucristo no regresó en un año, en dos? Han pasado, hermano, amigo, más de 2000 años. Y todavía el Señor Jesucristo no viene por segunda vez. Desde que Él nació han pasado 2025 años. Y todavía la humanidad no ha podido ver esa manifestación de poder y de gloria que conocemos como la segunda venida de Jesucristo. Y no es por otra cosa, mi hermano, sino porque el Señor Jesucristo es un Señor de misericordia, paciente, bondadoso. Dios nuestro Padre es un Dios que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere que toda la humanidad tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio. Él quiere que en todos los rincones del mundo, en las montañas, en las selvas, en los desiertos, en las ciudades, se predique la palabra. Es por eso que han pasado más de 2000 años y todavía estamos esperando ese gran milagro. Es porque el Señor es un Dios de paciencia. Ese fue el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesús. Que todos pudiésemos creer, que todos pudiésemos venir y proceder al arrepentimiento. Muchos piensan que Dios se ha olvidado, pero no es así. Tal vez estés pasando por momentos muy difíciles, muy complicados y pienses que Dios se ha olvidado de sus promesas. Pero Dios, hermanos, es un Señor, un Padre, es un Dios amoroso que no retarda sus promesas. Lo que te puedo decir es que necesitamos resistir. Lo que te puedo decir y te puedo invitar es a que sigamos adelante, que no volteemos hacia atrás ni que nos salgamos del camino, sino que sigamos en el camino de la salvación. Si no hay salvación, no tenemos nada, mi hermano. Si no estamos seguros de nuestra salvación, no nos sirve de nada lo demás. Necesitamos fundamentar nuestra vida en esa roca que es Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. El propósito de Dios para que el propósito de Dios para el ser humano es que éste no sea destruido. Muchos reclaman a Dios que por qué permite guerras, por qué permite muertes, por qué permite plagas, pandemias, por qué permite todo eso. Dios no creó eso, hermano. Dios no envía eso. Eso lo ha creado el hombre. El hombre, la humanidad está siendo víctima, hermanos, de su desobediencia, de vivir fuera del contexto de la palabra de Dios, de vivir fuera de la ley de Dios. Hemos ocasionado que nuestra naturaleza, la que Dios formó perfectamente y la hizo para bendición de nosotros que somos la corona de la creación, nos hemos encargado de destruirla. Y estamos viviendo las consecuencias de esto. Pero el propósito de Dios para el ser humano es que éste no sea destruido, que sea bendecido. Juan 3, podrías leer desde el 16, pero vamos a leer el 17 y el 18 de Juan 3. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí viene el punto importante: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es bien sencillo de entender, mi hermano, no es una profundidad bíblica, no necesitamos un conocimiento muy profundo para poder entender esto. Es tan sencillo como lo dice y lo escribe Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Y él pone la situación de esta manera:
El creer a la palabra, el creer a Dios, el creer a Jesucristo, trae salvación a la humanidad. El creer a esta palabra, estás dejando que el propósito más importante del ministerio de Jesucristo se cumpla en tu vida. La salvación de tu alma, la salvación de tu familia. Y dice que el que no cree está perdido. Bien sencillo, el que cree trae salvación a su vida. El que no cree trae perdición. Y te voy a decir algo, creer implica obedecer. Cuando tú le digas a una persona, si alguien te pregunta, oye, ¿tú crees en Dios? Tú tienes indudablemente que incluir esa parte en tu mente, en tu corazón. Si yo le digo a mi amigo o a esta persona que creo en Dios, es porque le obedezco. Porque no puedo decir que yo creo en Dios y no le obedezco. Porque tal vez esta persona, no sé cuál sea tu situación, espero que no sea esta, pero tal vez esta persona te pregunte, ¿crees en Dios? Y tú le digas, sí, sí creo en Dios. Y esta persona te puede decir, ¿y por qué no le obedeces? ¿Por qué no crees en su palabra? ¿Por qué no cumples sus mandamientos? Creer implica indiscutiblemente obedecer. Y el que no cree no obedece porque no cree. No creo en la palabra, no la obedezco. Y a pesar de esa mala manera de pensar, de tanta gente incrédula que se hace llamar ateo porque no creo en Dios y comienza a luchar en su corazón contra algo, hermano, que es real, Dios tiene misericordia y Él quiere que toda la humanidad y que todas las personas puedan ser salvas. Tenemos una gran bendición, hermano, en Jesucristo. Es un Salvador y un mediador, muy rico en paciencia. Es muy rico en paciencia. Es misericordioso. De tal manera que Él decía a sus discípulos, perdona 70 veces 7. No sé si tal vez algunos ya rebasamos las 70 veces 7. Pero el Señor Jesucristo lo que les quería decir a sus discípulos, perdonen, sean pacientes, sean misericordiosos como yo lo soy. Y vuelvo a repetir, han pasado más de 2000 años y no hemos podido presenciar ese milagro de la segunda venida de Jesucristo. Y no porque no vaya a suceder, va a suceder, hermano. En el momento menos esperado va a suceder. En un abrir y cerrar de ojos va a suceder. Va a venir el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo en cualquier momento va a llegar. Pero hasta este momento deberíamos de estar agradecidos por el tiempo de misericordia que el Señor nos sigue dando, que el Padre nos sigue dando, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lejos de estar renegando y reclamando a Dios, es decirle, Señor, gracias por tu paciencia. Gracias porque eres mi Salvador, que intercedes ante Dios por mí con paciencia y con amor. Jesucristo en el capítulo 5 de Mateo, en ese conocido Sermón del Monte, en su versículo 44 y 45, le dice a esas grandes multitudes que le seguían, dice el 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos,
y que hace llover sobre justos e injustos. Este es nuestro Padre y este es nuestro Salvador Jesucristo. Pacientes en amor, misericordiosos, hacen llover sobre justos e injustos. Y te lo vuelvo a repetir, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Reflexiona, amigo hermano, reflexiona en estas palabras. Así como Él perdonó a aquellos que le crucificaron, en ese momento le decía a sus seguidores: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Palabras de misericordia, de amor, de paciencia. Eso demuestra que Dios nos ama, con un amor eterno, con un amor entrañable, con un amor sin límite. Él verdaderamente te ama. Cuando nosotros decimos amamos a Dios, pero le quedamos mal, Él nunca te queda mal. Él te ama de una manera perfecta. Todo lo que Él te da, te lo da para bendición. Todo lo que Él hace por ti es para que estés bien. Porque si nosotros, como padres, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más Él hará por ti y por mí. Eso demuestra que Dios nos ama y nos sigue amando a pesar de todo. Vamos a leer Romanos 5:8. 2 citas más y terminamos. Romanos 5:8. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la base, ese es el fundamento, ese es el inicio de la obra de Jesucristo en tu vida, la salvación. El que tú te arrepientas, que no te pierdas, es el propósito del Padre, es el propósito del Hijo. Y dice Isaías 59, versículo 1. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Si tú le hablas a Dios, Él te va a escuchar. Y Él no va, hermano, no va a cortar su mano para salvarte, para ayudarte, para que tú veas en tu vida esa obra de misericordia de Jesucristo. Yo te invito para que no dejes pasar un día en tu vida sin que le agradezcas al Señor Jesús su paciencia, su amor, su misericordia, el que Él haya venido a dar su vida por nosotros, en que siendo aún pecadores, Él quiso venir a morir por nosotros. Recuerda, un solo Salvador y mediador, Jesucristo hombre. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en esta hora por estos momentos. Tú has hablado, Señor, es tu palabra, y yo creo que va a estar en los corazones de tus hijos, y les vas a enseñar, y les vas a ayudar, y nos vas a bendecir. Nos ponemos en tus manos, y deseamos, Señor, que haya una lluvia de bendiciones en toda tu iglesia, y que tú, Señor, veas por las necesidades de aquellos que puedan tener alguna necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima.